Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. La manera del mundo para cualquier proyecto que se quiere hacer es buscar a un supercandidato, la persona más cualificada. Sin embargo, Dios eligió al menos cualificado para producir lo que más le agrada, que es la fe, la dependencia o la confianza en Él. Todos en el Sanedrín sabían que Abraham había engendrado un niño de forma natural por medio de la sierva o esclava de Sarai, dependiendo de sus posibilidades humanas. Y así Esteban demostró un segundo fallo en Abraham. Pablo enseñó, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por el plan carnal de Abraham y Sarai, que produjo con éxito un niño, Abraham volvió a resistirse a la promesa sobrenatural de Dios. Su primer intento fue aferrarse a su plan y a lo que él mismo había producido, suplicando a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Dios fue paciente y benigno con Abraham, y ha llamado a Abraham, pero de ninguna manera comprometió su propósito. Ciertamente Sara, y ha llamado Sara en lugar de Sarai, nuevo hombre, en Génesis 17:15. Tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios declaró a Abraham que sus descendientes serán esclavos durante 400 años en una tierra extraña, pero que después le libertaría para que pudieran servirle a él. Esta libertad vendría por medio de un gran juicio sobre los egipcios, e Israel saldría de aquella tierra llevándose grandes tesoros.
Los israelitas habían estado sirviendo a los egipcios durante 4 siglos, sin ninguna retribución. Por lo tanto, merecían lo que se llevaron. Muy buenas tardes, amigo oyente. El tema del mensaje de Esteban fue: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y empezó su mensaje con el patriarca Abraham. Sí, Abraham hizo 2 errores. En el principio de su caminar con Dios, el Señor le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham fue con su padre a Harán y quedó allí con él. Hasta 5 años más tarde murió su padre, y hasta entonces obedeció y entró en Canaán. El segundo error fue el plan de producir un heredero, en lugar de esperar en Dios. Fue un plan carnal. Esteban ilustra cómo los mejores entre los hombres son personas imperfectas. Por esta razón en Apocalipsis 5, Dios no halló ninguno entre toda la raza humana que era digno de abrir el libro perfectamente sellado con 7 sellos, hasta que apareció el Cordero inmolado, el Dios hombre, que sí era digno de abrir los sellos. Uno de los pasajes a que más me acudo es Isaías 55. Y quisiera que viéramos este pasaje, Isaías 55. Y ahora mismo vamos a leerlo. Y los caminos de Dios me fascinan, porque precisamente son muy diferentes a los caminos de los hombres. Como cristianos tenemos que aprender sus caminos, igual como sus propios discípulos tenían que aprenderlos. Es algo en que estaremos involucrados toda la vida. Esteban habla un poco más sobre Abraham y entonces empieza a escribir de nuevo de cómo los hermanos de José resistieron el plan de Dios. Pero vamos a Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está el versículo 8, donde habla Dios de sus pensamientos. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ve que son diferentes. La manera en que Dios opera, funciona, no son como los hombres. El hombre lo vería como algo insensato, pero es la sabiduría de Dios que le hace obrar como Él obra en todas las distintas maneras, muy diferente que el hombre haría. Y lo veremos por toda la Escritura, que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Bueno, Esteban habla un poco más sobre Abraham.
Y entonces empieza a escribir de cómo los hermanos de José resistieron el plan de Dios para su futuro. Veremos la resistencia al liderazgo de Moisés y cómo el Señor libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Muy bien. Seguidamente Dios hizo un pacto de circuncisión con Abraham, apartándole, era la manera de apartarle de todas las naciones de la tierra, apartándole a él y a sus descendientes de entre todas las naciones del mundo. Justo antes del pacto, había cambiado su nombre, tipificando un nuevo nacimiento en Abraham. El pacto de separación del Señor continúa para la iglesia del nuevo pacto, no físicamente, sino espiritualmente. El pacto de separación. La palabra griega para iglesia es muy semejante al español. Es ecclesia, que significa los llamados fuera, separados, ¿ves? La iglesia debe ser separado. Se implica ser santo o separado del mundo para servir a Dios. Pedro confirmó esta verdad en su primer sermón apostólico, mandando a los nuevos creyentes: sed salvos de esta perversa generación. Separad de esta generación. El día que el Señor mandó a Abraham ser circuncidado, este obedeció y se circuncidó a sí mismo, a sus siervos y a Ismael, su hijo mayor. Lo puedes leer en Génesis capítulo 17, esta historia, versículos 26 y 27. Cuando nació Isaac, Abraham le circuncidó también a los 8 días de su nacimiento. Lo lees en Génesis 21, versículo 4. A Isaac le nacieron gemelos. Lee esto en Génesis 25, versículo 24. Pero el menor Jacob fue el heredero a las promesas de Dios. Otra evidencia de que los caminos del Señor son diferentes a los de los hombres, porque fue eligiendo a los menores, a los hijos menores en varias circunstancias. Jacob tuvo 12 hijos, a quienes Esteban llamó patriarcas, denotando así que eran padres de 12 tribus en Israel. Vamos viendo ahora, empezando en versículo 9 del texto. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, lo que estamos estudiando, para ver estos caminos de Dios, para que nos enseña en la vida espiritual, la vida cristiana, que es una vida sobrenatural, que es una vida dirigida por Dios. Versículo 9, pues, de el libro de los Hechos, y vamos a ver en capítulo 7, versículo 8. Los patriarcas, es versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los patriarcas, los 12, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Bueno, sigue contando la historia de Dios, Esteban. Nos está dando la palabra de Dios por medio de la historia de Israel. Sí, la palabra de Dios contiene historia, contiene geografía, y es una cosa muy interesante. Siendo joven José, Dios le reveló su plan para el futuro de su familia por medio de 2 sueños. Ahora no necesitamos saber el contenido de esos sueños porque queremos seguir de acuerdo con el plan de Esteban en su mensaje. Nos habló de la envidia que sus hermanos empezaron a sentir cuando él era muy joven, por ser el preferido de su padre, Jacob. La envidia creció hasta convertirse en odio y se hizo aún mayor cuando José les contó los sueños. Cuando tuvieron oportunidad, planearon matarle, pero por el consejo de Judá le vendieron a traficantes de esclavos que se cruzaron en su camino. Los traficantes lo llevaron con ellos a Egipto y allí lo vendieron de nuevo a un hombre llamado Potifar. La última frase del versículo 9 es muy conmovedora, que dice: pero Dios estaba con él. Y tal verdad es muy evidente al leer la historia completa en Génesis. Esteban está citando Génesis 39, versículo 2, versículo 21 y versículo 23. Y en el mismo capítulo 39, ahí lo puedes leer tú, estudiar esa historia tan interesante de la palabra de Dios. En el mismo capítulo 39, el versículo 5 dice: Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
Dios estaba con José cuando era esclavo en Egipto. Con una vida protegida hasta los 17 años, ahora se enfrentaba con dificultades y sufrimientos que jamás hubiera imaginado. Primeramente sufrió el dolor de ser vendido y llevado tan lejos a Egipto, imagínate. Mucho tiempo más tarde, los hermanos revelaron el profundo dolor de José cuando le suplicaba misericordia en aquel día terrible. Verdaderamente reconocieron: hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Lo dijeron en Génesis 42, versículo 21. El amo de José en Egipto creó una mentira acerca de él y le envió a la cárcel. Estuvo como esclavo y prisionero durante 13 años, desde la edad de 17 hasta llegar a 30 años. Sin embargo, según el versículo 10, Dios, aquí está la palabra, le dio gracia y sabiduría. Estaba José aprendiendo durante todos estos 13 años. De repente, su fama alcanzó a Faraón, quien consultó con él sobre 2 sueños que interpretó José correctamente. José dio a ese gran hombre un principio del reino de Dios, sobre cómo Dios siempre confirma su palabra, estableciéndola. Nos cuenta Pablo en 2 Corintios 13:1. El suceder el sueño a Faraón 2 veces. No, esto es Génesis 41:32. El suceder el sueño a Faraón 2 veces, está hablando José, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios siempre confirma su palabra. El apóstol Pablo sabía por la ley del Antiguo Testamento. Y aquí está lo que dije antes, 2 Corintios 13:1. Dijo Pablo: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. El tiempo que José pasó en Egipto revela otro principio al que me refiero a menudo, que ya fue verdadero en el Antiguo Testamento. Es según la oración de Jesús al Padre. ¿Cuál versículo? Es Génesis 17:23. Yo muchas veces refiero a este versículo cuando Jesús estaba orando al Padre y dijo: yo en ellos, en sus discípulos, y tú en mí, el Padre en el Hijo en los discípulos. ¿Qué pasa? Para que sean perfectos en unidad. Es la única forma de ser bien unidos los cristianos, es estar en el Padre y en el Hijo. O sea, el Hijo Jesús en ellos y el Padre en Jesús. Yo en ellos y tú en mí, oró Jesús, para que sean perfectos en unidad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mira, un secreto para el evangelismo con éxito. El mundo conozca, ¿para qué? Dice, este es el propósito. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo van a conocer? Yo, Jesús diciendo, estando en ellos y el Padre estando en él. Crea una unidad. Y el mundo lo ve. Lo ve la divinidad en el alma humano. Y como no es una cosa común, posiblemente tú y yo somos las primeras personas que el mundo ha visto, la gente del mundo han visto, que representa a Dios en cuerpos humanos. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, fíjate, como también a mí me has amado. Sea, el Padre ama a los discípulos, a los creyentes en Cristo. Los ama a ellos como amó a su Hijo. Sea el amor divino hacia ellos. Esto es algo muy fuerte. Si Dios nos ama con el amor divino, es un amor perfecto, es un amor eterno, es un amor que no fracasa, no falla. Incluso en el Antiguo Testamento, un rey pagano pudo reconocer la presencia del Dios verdadero en este joven hebreo. Estamos hablando de Faraón. Y tú puedes leerlo en Génesis 41, 38. Vamos a ver esto primeramente, antes de seguir. Génesis 41 y versículo 38. Mira cómo le pasó a Faraón. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Hablando de José. En quien esté el Espíritu de Dios. Fíjate, como he dicho, en el Antiguo Testamento está reconociendo Faraón la verdad que Cristo oró al Padre. Él en el discípulo y el Padre en él. Faraón, el rey de Egipto, lo está reconociendo. Y este es el secreto. Que el mundo cree en Cristo cuando ve a Él manifestado en seres humanos. Dije antes, la divinidad en el alma humana. Esta es lo que es el cristiano y solamente el cristiano. Lo que el mundo ve y le convence del Evangelio. Es el secreto a tener un evangelismo con éxito. Este hecho, cuando el mundo nos ve y ve a Jesús manifestándose en nosotros. Faraón le puso sobre gobernador, como gobernador sobre Egipto. Faraón le dio este honor de ser gobernador sobre Egipto y sobre su propia casa. Y además le nombró segundo oficial de autoridad en Egipto. Lee el capítulo 41
de Génesis completamente y verás toda la historia. Cumpliendo los sueños de Faraón y según los propósitos de Dios, el mundo entró en una hambruna extrema, alcanzando la tierra de Canaán, donde moraban el padre y los hermanos de José. Por favor, observa cómo Dios gobierna las circunstancias y las conversaciones para cumplir su voluntad. Jacob oyó que había trigo en Egipto y envió a sus hijos a hacer negocios allí. Lo hemos leído, ¿verdad? Y Esteban está contando esta historia al Sanedrín, a los líderes de Israel. Le han traído delante de él para que fuese juzgado por ellos. Bien. 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres la primera vez. Hechos 7:12. Ellos no reconocieron a José con 21 años más que cuando lo vieron la última vez, que tenía 17 años. Vestido con ropa egipcia y hablando egipcio, no lo reconocieron sus hermanos. Por medio de la sabiduría de Dios empezó a desarrollar un plan, José, para llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Esto era muy necesario. José sabe que tiene que haber un arrepentimiento en sus hermanos para que puedan ser transformados, para que puedan servir a Dios, porque en la manera que ellos estaban viviendo anteriormente era imposible servir a Dios. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y vamos a ver en este capítulo y los demás otros capítulos en Génesis cómo fue esta transformación. Claro, no vamos a cubrir la historia totalmente ahora, estamos solamente viendo lo que Esteban estaba contando, pero la historia es de un arrepentimiento especialmente en el hijo de Jacob llamado Judá. La historia que llamamos la historia de José, que es muy amplio en el libro de Génesis, no es precisamente José el protagonista de la historia, sino Judá. ¿Por qué? Porque de Judá vendrá el Cristo. Dios tenía que preparar este hijo de Jacob para que fuese el león de Judá, de lo cual nacería el Cristo. Se arrepiente en este capítulo y es transformado Judá. Léelo, lea la historia. Es muy interesante ver cómo Dios está pensando en Cristo desde el libro de Génesis. Judá es transformado y de él nace él, como lo dijo Jacob después cuando estaba muriendo, llamó su descendencia la descendencia importante que es Cristo, le llamó el cachorro de león de Judá. Bien, Dios gobernando las circunstancias en Génesis.
y van los hijos de Israel. Después de tantos años, se va a cumplir ya el sueño de José. Y ellos no reconocieron a José. Ya te digo, tiene 21 años más. Está vestido con ropa egipcia y está hablando egipcio. Está encargado con todo este asunto de el tiempo de hambruna en Egipto y en Canaán. Y por medio de la sabiduría de Dios empezó a desarrollar este plan, para llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Jacob les mandó por provisiones por segunda vez, porque el trigo del primer viaje se había agotado y ahora, tras el éxito obtenido en ablandar los corazones de sus hermanos, José les reveló su verdadera identidad. Presentó a su familia a Faraón, versículo 13. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y toda la familia, 75 personas en total, se mudaron a Gosén, en Egipto. Jacob murió allí, y también toda aquella generación, como Esteban cuenta. Esteban contó toda la historia rápidamente, ignorando muchos detalles, por lo que el relato del versículo 16 no está completo en cuanto de dónde fueron sepultados. José fue sepultado en Amor, en Siquem, ¿verdad? Los demás fueron sepultados donde Abraham mismo y Sara fueron sepultados. Bueno, no quiso que la atención de sus oyentes se distrajera con asuntos menos importantes. Habló de la muerte, no solo de Jacob, sino de toda la familia, entendiendo que los judíos que estaban escuchándole sabían bien todos los detalles. Eran expertos en esa historia. Esteban continuó relatando los propósitos eternos de Dios, que tenía que ver con multiplicar a su pueblo de 75 almas al bajar a Egipto a la población de una nación que con el tiempo se convirtió en millones de personas. Como el pueblo estaba a punto de entrar en el tiempo oscuro profetizado a Abraham, generaciones anteriores, Esteban demostró que a pesar de 400 años de pruebas y extrema dificultad, el plan de Dios siguió en marcha fielmente. El versículo 18 nos habla con palabras amenazantes de la entrada de otro rey. Dice, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y ahí empezó el problema por medio de este nuevo faraón. Esclavizó pues a Israel, la nación que estaba dentro de Egipto. Ahora vamos a leer más la historia, como Esteban está contándolo al Sanedrín. Esta historia, ungido por el Espíritu Santo, es para hablar a los líderes de Israel la verdad de Dios en su historia, y como ellos son como sus padres
en rechazar lo que Dios está haciendo en su día. Vamos a leer lo que dijo el sermón de Esteban, desde el versículo 19 ahora hasta 35. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en esta porción? La resistencia de Israel al liderazgo de Moisés. Y también habla de la liberación de Dios de Egipto. 19, capítulo 7. Este rey, dice Esteban, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido de edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no le habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Padre de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bien, en la historia de Israel, Egipto era un tipo de pecado, y Faraón fue un tipo de Satanás. De esta manera vemos un retrato de un pueblo esclavizado
por Satanás en el pecado. Eso es lo que simboliza. En el versículo 19, Esteban empezó a hablar de la liberación de Israel por la mano poderosa de Dios. Una historia relatada muchas veces por todo el Antiguo Testamento. Junto con lo que Esteban contó, Pablo también hizo un breve repaso de la historia de Israel en una sinagoga en Antioquía, Pisidia. Se encuentra en el capítulo 13 de nuestro libro que estamos estudiando. Es en capítulo 13, versículos 16 hasta 22. Incluye la liberación de Egipto. Dios bendijo a su pueblo, y ellos fueron más numerosos que los egipcios nativos. El nuevo faraón estaba preocupado de que ante la posibilidad de una guerra, ellos se juntaran con sus enemigos, intentando reducir su población. Faraón aumentó sus labores hasta hacerse insoportables. Pero aún así, los israelitas siguieron creciendo en número. Después, mandó a las parteras que mataran a todos los bebés varones al nacer, pero ellos astutamente no cumplieron sus órdenes. Entonces él impuso una ley para todos los habitantes que exigía arrojar a los varones recién nacidos al río Nilo. Pero la mano de Dios estuvo sobre Moisés desde su nacimiento, y sus padres pudieron criarle en su casa durante 3 meses. Después, ya no pudiendo más esconderles así en su casa, le escondieron en una arquilla impermeable que flotaba entre los juncos cerca de la orilla del río Nilo. Fue descubierto y adoptado por la hija de Faraón, que le crió en el palacio hasta que tuvo 40 años. Esteban mencionó que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. En la civilización, fíjate, más avanzada en el mundo en su día, él, Moisés, enseñado en la sabiduría de la civilización más avanzada de su día. Hay personas, incluyendo algunos cristianos, pongo en comillas, que en tal situación pensarían que están recibiendo bendiciones tremendas de parte de Dios. Pero Moisés no lo vio así, sino que lo vio como una trampa de la que tenía que escapar. Me fascina lo que el escritor de Hebreos cuenta de este periodo de su vida en capítulo 11 de Hebreos, versículos 24 hasta 27. El escritor de Hebreos habla precisamente de Moisés. Añade otras cosas en cuanto de él, como los deleites temporales del pecado. Eso es lo que estaba experimentando en Egipto, en el palacio, los deleites temporales del pecado y los tesoros de los egipcios. Él revela que Moisés conoció al Cristo preencarnado, del que profetizó después.
en Deuteronomio 18:15, y por cuya causa él, Moisés, rechazó las riquezas de Egipto. ¿Sabías tú esto? Que fue por Cristo. Por Cristo, quien Moisés conoció en el Antiguo Testamento. Sí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se manifestó durante todo el Antiguo Testamento, y se manifestó a Moisés, y Moisés le conoció, y eligió más bien el vituperio de Cristo que las riquezas del palacio de Egipto, y por cuya causa él rechazó la riqueza de Egipto y a su familia real, la hija de Faraón, pues, escogiendo su vituperio y prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, en lugar de su familia en el palacio. Esteban dijo, le vino al corazón. En versículo 23, creo, hemos leído, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, aquí está, le vino al corazón. ¿Cómo le vino al corazón? Le vino al corazón, manifestando así la profunda obra de Dios en el corazón de un hombre. Dios le hizo esto en su corazón. Y como su voluntad soberana movió a Moisés en la dirección del plan que el Señor tenía para él. Cuando vio a un egipcio maltratar a un israelita, un instinto interior le conmovió y mató el egipcio. Después Esteban revela que lo que le motivaba era un entendimiento de parte de Dios, de que iba a ser un libertador. Dijo Esteban, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Sin embargo, aquí está el problema y lo estamos viendo en toda la predicación aquí de Esteban. Ellos resistieron la señal puesta delante de sus ojos y rechazaron a Moisés cuando intentó poner paz entre los dos israelitas que reñían. Bien, ahí tenemos que dejar la historia. Seguiremos en el siguiente programa hablando de este sermón de historia de Esteban, contando la historia de los antepasados de las personas que están delante de él, usando este modo de decirles que ellos, como sus padres, siempre resistían al Espíritu Santo y lo que él estaba haciendo en su día, siendo muy religiosos, oponían el plan de Dios. Bueno, vamos a hablar más de eso en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros. Y mientras, que Dios os bendiga a cada uno en vuestra vida cristiana, andando de acuerdo con la voluntad de Dios. Así, nos veremos muy pronto.